Si ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, ya se puede observar. A ver, chicos, vamos a hablar hoy día de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de las enfermedades de vía respiratoria, neumología, es una de las más frecuentes también, ¿no? Igual que las neumonías, asmas, EPOCs, bronquiectasias, tuberculosis, enfermedades muy frecuentes. Vamos a empezar un poquito con definición del EPOC. EPOC es una enfermedad común, muy prevenible, tratable, se trata en realidad. Es una enfermedad crónica, sí, irreversible, pero puede prevenirse y cuando hay EPOC se puede tratar. Se caracteriza por una persistente limitación del flujo aéreo, que usualmente pues, es progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria anormal en las vías aéreas. O sea, hay una inflamación anormal. ¿No? Una inflamación anormal en las vías aéreas y pulmones, anoxas, partículas y gases. Nuestro factor más asociado más a EPOC en el mundo, tabaco. En nuestro medio no hay mucho tabaquismo, pero sí hay bastante exposición a biomasas, ¿no? Humo de leña y otros biomasas es más frecuente en nuestro medio. Se han hecho trabajos diferentes en el país con exposición a biomasas, aparte del uso de la coca, de marcar coca, inclusive la cal, allita que le llaman los trabajadores. Entonces, este estudio peruano, liderado por el doctor Achinelli, de muchos años, vio que la exposición a biomasas, a humo de leña, en 200 horas seguidas y era suficiente para hacer una enfermedad irreversible. O también el uso de biomasas por 10 años consecutivos también ya se asociaba a una inflamación irreversible. ¿Y qué cosas empeoraban esta exposición a biomasa, este EPOC? El mascar coca habían demostrado que la EPOC era más intenso. Ahora, si sumabas biomasas, coca y la allita, tenían enfermedad mucho más grave. De manera que han hecho intervenciones, ¿no? Intervenciones, esa vez todavía a una ONG lideraba la esposa del difunto Alan García, Pilar Norris, a través de su ONG a las familias intervenidas, les habían regalado, o dijeron ya, ustedes no van a cocinar con leña, le vamos a regalar cocina. Y regalaron bastante a través de su ONG de cocinas a gas. En el seguimiento, 1 mes, 2 meses, 3 meses, medio año, 1 año, ya nadie casi tenía sus cocinas. O los habían archivado o los habían regalado. Entonces se entendió que más allá del acceso a una cocina a gas y al mismo gas, había también cuestiones socioculturales, ¿no? Y eso fue muy difícil cambiar en la mentalidad de las personas. De manera que intervinieron de otra forma. Hicieron las famosas cocinas mejoradas. Eso me acuerdo que se trabajaba bastante cuando yo empezaba como médico general. En las comunidades, a través de los centros de salud, promovía pues familias saludables, entonces ahí entraba las cocinas mejoradas. Entonces se estructuró unas cocinas a leña con una buena, si se quiere, chimeneas, con un sistema adecuado, de manera que el ambiente donde estaba no se llenaba de humo, ¿no? Y se vio que al hacer eso, el impacto fue mayor,
la severidad de las EPOC disminuyó, mucha gente entraron en control. Entonces, más o menos así se ha intervenido EPOC por biomasas, ¿no? En el Perú. Las exacerbaciones contribuyen en empeorar la severidad de la enfermedad en algunos pacientes, ¿no? La idea es que un paciente con EPOC no llegue a exacerbación porque eso afecta su calidad de vida y empeora pues las pruebas de función pulmonar. Entonces, si nosotros queremos definir EPOC, es una enfermedad respiratoria crónica, una enfermedad que limite el flujo de la vía aérea, no es reversible. Si usted le hace una espirometría, no hay respuesta significativa al uso de broncohilatador. Hay daño estructural acá. En ambos EPOC hay modificación estructural, ¿no? Remodelación bronquial, entonces ahí por eso presenta daño estructural. Su función nunca vuelve a la normalidad. Es una enfermedad progresiva que puede discapacitar al paciente. Lo puede llevar a un ciclo dependiente. Clínicamente debuta tardíamente, ¿ya? Tardíamente, más allá de los 35 años. No es como el asma que aparece en los primeros años de vida, sobre todo el asma alérgico aparece en los primeros años. Ya, los corticoides inhalados se utilizan tardíamente. No tiene utilidad el corticoide en los EPOCs GOL1, GOL2, GOL3, GOL4 se utilizan, ¿no? O en los fenotipos de CD de la guía GOLD, o en los fenotipos exacerbadores, ¿no? Bronquítico exacerbador enfisемatoso, que habla la guía que es de española, ¿no? Entonces, para causas de EPOC, buscando causas, hay factores del huésped, ¿no? Dentro de los factores de huésped vemos factores genéticos, deficiencia del gen alfa-1 antitripsina en su alelo ZZ es causa de EPOC. Polimorfismo del gen promotor del factor de necrosis tumoral se asocia a enfisema, ¿no? Entonces, deficiencia del gen de alfa-1 antitripsina da el fenotipo enfisematoso, entonces mucho cuidado. Atopía e hiperreactividad de las vías aéreas. Dice que hay un déficit de inulina E. También se habla como factor de riesgo de nutrición y desarrollo pulmonar. La dieta pobre en vitaminas A, C, E tienen un mayor riesgo de EPOC. Bajo peso al nacer tiene mayor riesgo de hacer EPOC. Bajo peso al nacer, antes de término, cesárea, se asocian a enfermedades respiratorias. Y antes bajo peso al nacer puede llevarnos al EPOC como factor de riesgo, ¿no? Hay también factores ambientales. El tabaquismo es la causa pues, más frecuente en el mundo de EPOC, que se asocia con factor de riesgo. Contaminación atmosférica, contaminación por combustión de biomasas. En nuestro medio es muy frecuente, como hemos explicado. 200 horas seguidos o 10 años seguidos, suficiente para tener daño irreversible. Polvo del carbón, sílice, también se asocia a EPOC. Infecciones respiratorias repetidas, parece ser cierto. Mucha gente habla que tengo una gripe mal curada, o se enferma cada rato y finalmente pueden acabar con EPOC. Hasta ahí, un factor de riesgo para EPOC. Acá vamos a hablar de los síntomas. ¿Qué características tiene o con qué síntomas vienen nuestros pacientes con EPOC? Va a venir con tos, a menudo considerada propia del tabaquismo. Tos productiva puede ser matutina, empeora cuando hay invierno, inicialmente intermitente, más tardíamente diaria. Puede ser no productiva también, ¿ya? Hay dos fenotipos grandes. El bronquítico de pronto tiene más tos productiva y el enfisematoso no tanto. Acá algunos tos productiva o producción de esputo, inicialmente mucoide y no excesivos, purulentos cuando hay exacerbaciones. La expectoración continua de esputo purulento sugiere pues bronquiectasia. O sea, cuando piensas, o sea, cualquier enfermedad, tanto un asma, tanto un EPOC o una neumonía X,
inflamaciones en el pulmón en su estadio mucho más grave, pueden generar inflamación bronquial irreversible y luego esto empieza a dilatarse y las dilataciones del bronquio se denomina bronquiectasia. Se va a caracterizar por broncorrea. La broncorrea es excesiva expectoración que el paciente tranquilamente puede llenar una taza, 2 tazas de flema, ¿no? Esa es bronquiectasia. La producción diaria de esputo durante 3 o más meses a 2 años consecutivos, entonces se define como bronquitis crónica. Entonces, para hablar de bronquitis crónica, tiene que hablar de 2 años y que este paciente tenga tos productiva por 3 meses a más, por año, ¿no es cierto? Entonces, ese es bronquitis crónica. Entonces, hay que hablar con propiedad cuando se habla de bronquitis crónica, no es 15 días, 2 años, con episodios que duran pues 3 meses a más. Aparte de la tos, la EPOC se va a caracterizar por la disnea. Hay una sensación de mayor esfuerzo para respirar, pesadez, hambre de aire o jadeos, síntoma clave del EPOC, disnea. Algunos pacientes tienen ni tos, pero tienen disnea. Habitualmente es la razón que lleva al paciente a solicitar la atención médica. Cuando el paciente siente cansarse, entonces se preocupa, que raro, antes hacía lo mismo, pero ahora me canso. Y aún estoy joven, de pronto dice, ¿no? Entonces, el motivo de consulta a veces es la disnea. Y la disnea es una fuente de discapacidad y de ansiedad asociada a EPOC. Cuando un paciente se cansa y ya no puede hacer las cosas habituales, de pronto ya pues tiende a preocuparse, ¿no? Se presenta insidiosamente al realizar esfuerzos y se vuelve progresiva y persistente muchas veces y puede llevar a discapacidad. Empeoramiento durante las exacerbaciones, entonces ahí el paciente refiere mayor cansancio, mayor disnea, ¿no? Aparte de la tos, disnea, también EPOC puede manifestarse con sibilancias o a veces solo manifiesta opresión torácica. Mucho cuidado. La opresión torácica es generalmente por una hiperactividad bronquial, un espasmo bronquial. Y cuando examinas vas a percibir las sibilantes. Aunque a veces es tan claro e intenso que el mismo paciente lo percibe, ¿no? Ellos manifiestan, me siento el pecho, que tengo como un gato acá, X cosas te mencionan. Entonces, esas son las sibilancias. Es más frecuente, dice, o es más característica de la disnea o de la EPOC en grado 3, que ya es severo. Las sibilancias audibles pueden aparecer a nivel laringio. Puede haber amplia presencia de sibilancias inspiratorias y expiratorias. La opresión pectoral suele presentarse después de realizar esfuerzos. Otros síntomas, aparte de la tos, de la disnea, de los sibilantes, opresión torácica, puede haber dolor torácico, pero este puede deberse pues a una cardiopatía isquémica o un esguince de músculos que hay que tener en cuenta siempre. Puede haber hemoptisis durante la infección respiratoria, sí. La causa más frecuente de hemoptisis en el mundo es una bronquitis o una inflamación bronquial. Bueno, nuestro medio es por tuberculosis, bronquiectasis. Pero pueden cursar con hemoptisis. Anorexia y pérdida de peso también es muy frecuente en EPOC. Si ustedes leen EPOC o llevan anorexia, pérdida de peso, suele ocurrir pero en enfermedades avanzadas. Debilidad y pérdida muscular. Debilidad y pérdida muscular. Hasta ahí los síntomas, ¿no? Básicamente, vamos a tener 2 fenotipos grandes. Si bien es cierto, actualmente en la guía GOL, la guía española, la guía española, tienen sus fenotipos, pero existe básicamente 2 grandes fenotipos, el bronquítico y el enfisematoso. Este es el soplador rosado, mira cómo es su fenotipo, un paciente delgado, alto, rosado, soplador rosado. El soplador rosado, el fenotipo enfisematoso, se va a caracterizar por una obstrucción severa de las vías aéreas en la espirometría. ¿Qué es la espirometría? Sale un patrón obstructivo severo. Ya, enfisema en la placa de tórax, tomografía, se ve pues el patrón enfisematoso, un negro, ¿no? Puede cursar con caquesia y pérdida muscular. Inicio tardío de la insuficiencia cardíaca y respiratoria, o sea, a pesar de tener obstrucción severa, tardíamente hacen falla cardíaca y tardíamente hacen insuficiencia respiratoria crónica. Hay buena perfusión con gasometría casi normal, ¿no? Este es el fenotipo soplador rosado. Y por otro lado tenemos el soplador azul. Este es el soplador azul, ahorita van a ver. Gordo, azulado.
En la tomografía no se ve en enfisema, lo que se ve es un pulmón con remodelación pulmón blanco, no blanco, sino sucio le llaman, ¿no? Con tendencias así a manchas blancas, si se quiere, y eso le llama pulmón sucio, pero no es enfisematoso, y generalmente son obesos. Y estos pacientes sí fácilmente hacen falla cardíaca derecha, el famoso cor pulmonar, edema malleolar, mayor presión venosa yugular, hepatomegalia. Insuficiencia respiratoria, hipoxia y hipercamia. Hipoxia y hipercamia, insuficiencia respiratoria. Hipoxia nocturna durante el sueño y hacen poliglobulia. Entonces, el soplador azul es el bronquítico. La placa es con remodelación, placa sucia, no es enfisema. Obeso generalmente, más tempranamente hace falla cardíaca, poliglobulia, insuficiencia respiratoria. Y cuando examinas el pulmón no hay muchos sibilantes, ni en la espirometría no hay un patrón obstructivo severo, típico, no hay. Por eso muchos médicos que no son de la especialidad confunden a este soplador azul con fibrosis y no lo es. Mucho cuidado, para hablar de fibrosis tiene que haber crepitantes velcro en el examen y aparte una tomografía. Placa no puede darte falsos positivos de fibrosis. Entonces, en la radiografía de tórax vamos a hablar en EPOC leve, la radiografía puede ser normal, ¿no? En los bronquíticos crónicos está el famoso pulmón sucio, pulmón sucio. Marcas pulmonares pronunciadas, engrosamiento de la pared bronquial, y ese realce aparece como infiltrado intersticial y los colegas fácilmente dicen, es con fibrosis, ¿ya? Pero no cumplen los otros criterios que se ha hecho. Cuando lo examinas no hay crepitantes. Velcro, una fibrosis cursa con tos seca en primer lugar. Disnea, tos seca, eso es una fibrosis. Una placa, sí, pues aparece con infiltrado intersticial. Hola, ¿qué pasó? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Pero ¿qué pasó? Se fue la imagen, no están viendo, ¿no? Se fue Un por ratito un se ha ido. minuto, doctor. ¿Ahorita están viendo? No, doctor, ya se fue la imagen. Ahora, Sí, doctor, se fue la imagen. ¿ahorita no ven la imagen? No, doctor. Vamos a ver un momentito. Ahora sí, ¿no? Sí, Ahora, ya se ve. Sí, doctor. entonces, estábamos viendo las características de la placa del tipo bronquítico, es placa sucia con remodelación, con marcas plurales profundas y engrosamiento de la pared bronquial, que muchas veces confunden con fibrosis. Para fibrosis hay que tener crepitantes velcro, tos disnea, pero tos seca, ¿no? Inclusive puede dar acropaquias, todo. Mucho cuidado, mira, esta placa, un colega que no es de la especialidad fácilmente puede decir es una fibrosis. Hay, mira, la famosa placa sucia. El enfisematoso es todo negro, negro, pero mira acá, se ve blanco, ¿no? Radiopacidad. Podría ser fibrosis tranquilamente, pero si tú examinas, la clínica siempre manda, chicos. La clínica te manda. Si usted, este señor, le examina y no le encuentra crepitante velcro, entonces que sea fibrosis es alejado. Amerita una tomografía, ¿ya? Las placas con enfisema son pulmones realmente negros, ¿no? Hay hiperinflación, oligoemia, pérdida de las marcas finas de la vasculatura, puede haber bulas, entonces más o menos acá ves una placa con él más negro, ¿no? Acá lo ves mejor. Entonces acá hay una hiperinflación, ¿no? Pulmones hiperlucentes de gran volumen, más oscuros, diafragma bajo y aplanado en proyección posterior, anterior y lateral. La sombra cardíaca fina, espacio aéreo retroesternal. Eso es propio de los pacientes con el tipo enfisematoso. Hay hipertensión pulmonar y cor pulmonar, puedes ver engrosamiento de la arteria pulmonar,
en las placas de tórax. Vamos a hacer la evaluación de EPOC, evaluación de síntomas, determinar el grado de limitación del flujo aéreo con espirometría, evaluar los riesgos de exacerbación y otros riesgos que pueda haber. Ese más o menos es el enfoque de un diagnóstico de EPOC. Síntomas, evaluación de los síntomas y determinar el grado de limitación del flujo con espirometría. Por acá vamos a tener otro enfoque mucho más bonito que es tomado de la guía española de la EPOC, guía GES, versión 2017, que tiene vigencias con algunas modificaciones en el año actual. Entonces, cuando nosotros pensamos en EPOC, vamos a tener tres aspectos en tener en cuenta. Uno, que la edad sea mayor de 35 años, mayor o igual 35 años. Otro, que va a tener exposiciones, en este caso a tabaquismo. En España hay bastante tabaquismo, ahí no usan biomasas como en Perú. Tabaquismo, y nuestro medio sería biomasas, ¿no? Y el tabaquismo, mira, ellos asocian a mayor o igual a 10 paquetes años, se asocia a riesgo de EPOC. Cuando el paquete año es más de 30, se asocia a cáncer, ¿ya? Pero para tabaquismo, mayor o igual a 10 paquetes año. Y síntomas. ¿Qué síntomas hemos dicho? Tos, disnea, los estresores sibilantes, ¿no? Entonces, si usted tiene su cuadro clínico, su riesgo, su exposición a un riesgo, no solo puede ser tabaco ni biomasas, puede ser otro riesgo, micropartículas, y la edad más de 35, hay que sospechar en EPOC. ¿Qué hay que hacer? Su espirometría con prueba de broncodilatación. Si usted le ha hecho una espirometría, dale patrón obstructivo y le ha hecho le ha vuelto a hacer la espirometría, pero ya utilizando broncodilatador 4 puff de salbutamol, entonces ve que el volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada, post broncodilatación, sigue siendo obstrucción menor a 0.7, entonces estás en un patrón espirométrico con obstrucción sin respuesta al uso de broncodilatador. Cuando no hay respuesta al uso de o sea, patrón obstructivo sin respuesta significativa al uso de broncodilatador, o sea, permanece igual, el índice de Tiffenot, se llama índice de Tiffenot, menor de 0.7, entonces ese es un EPOC, ¿ya? Siempre hay que pensar en diagnósticos diferenciales, sí, obviamente. Entonces, esto es, si se quiere, los tres aspectos a considerar para definir EPOC. Síntomas, factor de riesgo, la edad del paciente, la espirometría puede confirmar la EPOC, ¿ya? La guía española va en función de estas variables, va a definir cuatro fenotipos, ¿no? Cuatro fenotipos. Fenotipo agudizador, fenotipo no agudizador. ¿Y qué es el fenotipo agudizador? 2 o más agudizaciones al año o basta un ingreso hospitalario, va a tener fenotipo agudizador con enfisema y fenotipo agudizador con bronquitis crónica. Son las formas más graves de la EPOC. Y tiene un fenotipo no agudizador, aquel que solamente ha tenido máximo una agudización al año y sin ingresos hospitalarios, el fenotipo no agudizador, que puede ser enfisematoso, que puede ser bronquitis. Y todavía habla, desde el 2017, el fenotipo mixto, el famoso ACOS, mixto, ¿no? Esos son los fenotipos y en función de eso también hace recomendaciones. Pero acá está el 2017, mira el tratamiento en función de riesgos. Desde ahí también ya se hablaba en riesgos, ¿ya? En riesgo bajo, solamente utilizaban LAMA, y si no mejoraba, LABA más LAMA. LAMA es un antimuscarínico de acción largo, por ejemplo, glicopironio, bromuro de teotrópico, son los más frecuentes. En riesgo alto, acá hay que tratar de acuerdo a los fenotipos, no agudizador, con LABA más LABA, agudizador con enfisema, LABA más LAMA, o sea, beta agonista de acción prolongada, antimuscarínico de acción prolongada. Agudizador bronquítico crónico, también lo mismo, ¿no? O sea, estos fenotipos lo mismo. Pero, si estos pacientes no mejoraban, en el no agudizador podría ser teofilina, en los demás podría ser corticoide inhalado, mucolíticos, macróleos, teofilina, ¿no? En el agudizador bronquítico crónico, corticoide inhalado, ahí iba muy bien los biológicos, roflumilast,
político, macrólido, teofilina. Los macrólidos tienen, aparte de ser antibióticos, tienen papel inmunomodulador, ¿no? Fenotipo mixto ACOS, parecido al asma, ¿no? LAMA más corticoide inhalado, y LABA más corticoide inhalado, o más LAMA inclusive, si no mejora. Este ya está desde el 2017. Entonces, en su actualización del 2022 de este año, le da más relevancia al riesgo bajo y al riesgo alto. Entonces te pone criterios, ¿no? Y son 3 parámetros que tienes que evaluar para evaluar un EPOC en riesgo bajo, riesgo alto. Obstrucción medida por la espirometría. El BEF post-broncodilatación sigue mostrando obstrucción, ¿no? Un patrón obstructivo con un BEF. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos una espirometría, el índice de tifenol demuestra obstrucción cuando sale menos de 0.7. Y la severidad del EPOC se mide con el BEF, con el valor de volumen expiratorio forzado post-bronquilatación. Si este es mayor o igual de 50, es un punto para bajo riesgo. La disnea va a estar entre 1 como máximo y las exacerbaciones solo 1 máximo, eso es bajo riesgo. Ya un BEF mayor o igual de 50, la disnea solamente 1 y exacerbación en el último año un máximo 1. Alto riesgo, mira, acá deben cumplirse todos los criterios. Para decir bajo riesgo debe cumplir estos 3 criterios. Pero para decir que es alto riesgo debe cumplir al menos 1. O sea, si el BEF es menos de 50 ya es alto riesgo. Si la escala de Disney de 2 a 4 es alto riesgo. Si ha tenido 2 o más exacerbaciones o un ingreso hospitalario, ya es alto riesgo. Si usted conoce un paciente con EPOC que ha sido hospitalizado este año, ya sería de alto riesgo. O ha visto que ha acudido a la emergencia por exacerbación 2 veces a más, alto riesgo. O le haces una espirometría en tu consulta y tu BEF es menos de 50, alto riesgo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y acá hay pautas de tratamiento para bajo riesgo, alto riesgo, ¿no? Y para bajo riesgo de deshabituación tabáquica, hay que tratar eso en nuestro medio, procurar que la gente no cocina leña o hace su cocina mejorada, ¿no? Relación terapéutica implica eso, actividad física, su vacunación, su déficit de alfa-1 antitripsina hay que dosar, tratamiento, si es que tiene, ¿no es cierto? Y tratamiento farmacológico y tratamiento de las comorbilidades. Entonces hay que aconsejar al paciente su tratamiento específico, su programa estructurado de educación, fomentar el autocuidado, la adhesión terapéutica. Hay que ver si este señor usa bien sus inhaladores, a veces no usa bien y no mejoran sus ejercicios, sus vacunas, ¿no? Antigripales, antineumocócica y para COVID hay que dar. Y también valorar esta vacuna para la difteria, tétanos, pertussis, ¿no? Tratamiento aumentativo según la normativa, sus bronquiolatorios, tratamiento de las comorbilidades. Todo eso debe ser un paciente con bajo riesgo. Y de alto riesgo también, a todo lo anterior, pero hay que mejorar el tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico también, fisioterapia, por ejemplo. Y acá está, eso dice, guiado por fenotipos, ¿sí? Cuando es alto riesgo, tienes que tener el tratamiento en función de su fenotipo. Identificar rasgos tratables, rehabilitación pulmonar, valorar la oxigenoterapia en domicilio, en situaciones graves, ventilación mecánica no invasiva, valorar reducción de volumen, reducción de volumen pulmonar. O sea, los pacientes enfisемatosos, el pulmón pues está hiperinsuflado y eso no le permite buena ventilación, entonces hay cirugía de reducción. Pero actualmente esas cirugías de reducción pulmonar ya no se hacen en el mundo moderno. Ahora eso se soluciona con broncoscopía. Se pone unas válvulas, unos coils, entonces el pulmón se reduce y el paciente mejora tremendamente con broncoscopía. En asma hemos hablado de la utilidad de la broncoscopia en la pneumoplastía y en EPOC también la colocación de válvulas o coils para los fenotipos enfisematosos de mucha utilidad y que evita pues los tratamientos quirúrgicos de mayor riesgo, de mayor costo, ¿no? Finalmente podría valorarse también trasplante pulmonar en algún momento. Entonces, en la actualización del 2002, este es el esquema de tratamiento. Todos deben abandonar el tabaco, medicación de rescate, deben aprender, manejo de sus comorbilidades, sus vacunas deben estar al día.
educación terapéutica, actividad física regular, en algunos pacientes que deben consumir su alfa-1 antitripsina, rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia. Todos los pacientes deben tener eso. Su tratamiento inhalado debe ser en función del riesgo, como desde el 2017, en la actualización del 2002 tenemos bajo riesgo, alto riesgo. Sabemos que es un bajo riesgo, entonces hay solamente LAMA. Pero de pronto no está tan bien el paciente, podrías cursar con LAMA y LABA. Estos estudios, este tratamiento ha demostrado tener menos exacerbaciones, menos ingresos hospitalarios. Es el tratamiento adecuado. LAMA o LABA. Es sumar también. Pero cuando ya ves riesgos altos, entonces no agudizador no eosinofílico, agudizador eosinofílico. Importante dosar eosinofilia. Acá dice, de segunda elección de pacientes con eosinofilia en sangre mayor a 100. Entonces, cuando es un eosinofílico, hay que dar corticoides. Entonces, actualmente a los pacientes con hipoca hay que pedir un hemograma y ver eosinófilos. Por ejemplo, acá tenemos un agudizador no eosinofílico. ¿Ya? ¿Ve? LABA más LAMA. Pero si no va bien, puedes ir de LABA más LAMA, puedes inclusive usar triple terapia. En el neosinofílico, no es necesario usar corticoide al inicio. LABA más LAMA, puedes persistir buen tiempo, LABA más LABA, o sea, antimuscarina de acción prolongada, beta-agonista de acción prolongada. En nuestro medio hay dos medicamentos, uno es el Ultibro es Indacaterol, que es la LABA, y glicopironio, que es el LAMA. Y también existe el Espiriva Respimat, el Olodaterol es el LABA, y bromuro de tiotropi es el LABA. En el no eosinofílico. Si por ahora este paciente no va bien, le agregas corticoide inhalado, de acuerdo a su severidad. Pero si no, si está yendo muy bien, mantener LABA más LABA. Agudizador eosinofílico. Cuando es eosinofílico, va muy bien los corticoides, parecido al asma. Beta agonista de acción prolongada y corticoide inhalado. En nuestro medio tenemos varios. Formoterol con budesonida, es una combinación. Eso viene como Silbicor. También viene salmeterol como con fluticasona, que viene con varios nombres en realidad, Aeronit, después viene el otro producto de, ¿cómo se llama? Uno moradito, Aeronit y no me acuerdo si me vino, Ceretide, por ejemplo. También hay beclometasona con formoterol, que es otro producto que también hay en Perú. Ese se llama, ahorita no se me ha ido el nombre, ¿ya? LABA más corticoide inhalado, entonces en los agudizadores eosinofílicos. Y LAMA más LABA cuando no mejora. Usas un LABA, o sea, a este LABA le agregas un LAMA cuando no mejora. Antes acá cuando hablaba de los productos que tienen LABA más LABA, me equivocaba. El Espiriva Respimat es solamente bromuro de tiotropio. El espiolto es LABA más LABA. El espiolto tiene bromuro de tiotropio como LAMA y olodaterol como LABA. Eso me equivocaba, ¿no? El Espiriva Respimat solamente es bromuro de tiotropio. Espiolto es el que tiene ambos, LABA más LABA. Ya, entonces está claro que para el tratamiento, mira, de bajo riesgo y de alto riesgo, pero no agudizador, LABA más LABA. Inclusive de bajo riesgo, LABA solo, ¿no? O sea, puedes dar bromuro de tiotropio solo o puedes dar glicopironio solo. Como ven, la guía española no usa inhaladores de acción corta. Recomienda en todos los casos inhaladores de acción prolongada. ¿Ya? Entonces, este es el tratamiento actual de la EPOC. Y esto es de la guía GOLD. GOLD clasifica en A, B, C. ¿En función de qué? Tiene un índice CAT, si es menos de 10 o si es mayor de 10. ¿Ya? Y utiliza los síntomas y escala de Disney, ¿no? Escala de Disney. Acá de 0 a 1 de escala de Disney. Con CAT menos de 10 es acá 1. Es el tipo A. Por este lado tiene otras variables, mayor de 2,
exacerbaciones o mayor o igual a 1 de hospitalización. Y acá abajo sin exacerbación, sin hospitalización. O sea, un fenotipo A no tiene hospitalizaciones, exacerbaciones, índice CAT menor de 10 y no se cansa mucho. La B sí, mayor de 10, escala Disney mayor o igual a 2, pero sin hospitalizaciones. En cambio, la C sí tiene un CAT menor de 10, una disnea de 0 a 1, pero sí tiene 2 a más exacerbaciones o tiene ingreso hospitalario. Este es el fenotipo D, mucho más grave, con índice CAT mayor de 10, se cansa más y que ha tenido más de 2 exacerbaciones, más de 2 hospitalizaciones. Fenotipo D. ¿Ya? Esto es más o menos parecido y en función de la espirometría vemos que esto también sirve para diagnóstico y para dar severidad. Haces una espirometría post-broncodilatación, el índice TIFENON, que es volumen espiro forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada menor o igual a 70, menor de 70, perdón, menor de 0.70, es un patrón obstructivo. Y para ver severidad, te vas al BEF, si es mayor o igual de 80, es leve, si el BEF es entre 50, 80, moderada, severa, entre 30 y 50, y muy severa es menor de 30, ¿no? Entonces, gol 1, gol 2, gol 3, gol 4. Eso también toma en cuenta la guía EPOC. Entonces acá, teniendo en cuenta esos criterios, mira, un fenotipo A es de bajo riesgo, menos síntomas. Su clasificación espirométrica va en gol 1, gol 2, lo que hemos visto. Entonces sus exacerbaciones por año es menor o igual a 1, su índice CAT, encuesta CAT menos de 10, que es de calidad de los EPOC, y su MRC de máximo de 0 a 1. Entonces así, ¿ve? A, B, C, D, bajo riesgo más síntomas, y CD para ellos también es de alto riesgo, pero con menos síntomas, y alto riesgo, bastantes síntomas de. Esto corresponde a gol 3, gol 4, que tiene más de 2 exacerbaciones, más de 10, y la escala de 10 de más de 2. Entonces, ellos también, de acuerdo a su fenotipo, te pueden dar pautas de tratamiento. Y acá está, LAMA o SABA. Este es broncodilatador de acción corta, este es antimuscarínico de acción corta, por ejemplo, bromuro de tiotropio, bromuro de hiperatropio, bromuro de hiperatropio es el antimuscarínico de acción corta, bromuro de hiperatropio. El tiotropio es de acción prolongada. Beta agonista de acción corta, puede dar hasta un salbutamol, ¿no? Y en el fenotipo B, ya ahí sí te recomienda LABA o LABA. Pero cuando ya es fenotipo C, ya puede entrar a dar LABA, más corticoide, o LAMA, ¿no? O LAMA. Una combinación o LAMA solo. En la D, triple terapia prácticamente, ¿no? Corticoide enganado, LABA más LABA. O lo puedes agregar. Más o menos ese es el tratamiento. Y acá, algunas pautas más. ¿Sí? Con su modificación y actualización también, GOL, por ejemplo, en el fenotipo A, y ya te recomienda LABA. O LABA solo, o si no, SABA más SABA. O sea, puedes usar la combinación de bromuro de hiperatropio con salbutamol, por ejemplo. Si no quieres usar LABA solo o LABA solo. Ya, acá en B sí definitivamente corticoide antimuscarínico de acción prolongada con beta-agonista de acción prolongada. Entonces usted va viendo su tratamiento. En C, LAMA más LABA, o, ¿no? Y dice acá, ¿no? Y acá también te dan otras pautas de tratamiento. Y corticoide inhalado y en 4. Entonces es parecido el tratamiento. Las exacerbaciones, bueno, eso es otro tema, es cuando empeoran los síntomas del paciente, pero es importante saber que el paciente con EPOC empeora su tos productiva, mayor disnea, mayor sibilantes, entonces el paciente acude a emergencia. Ahí generalmente en la EPOC el 80% es de exacerbación, es infecciosa. Este 80% el 60% es bacteriano, el resto puede ser viral. Entonces no todos van a necesitar antibiótico. ¿Ya? Entonces, cuando hay exacerbaciones en el EPOC, impactos sobre síntomas y función pulmonar, ¿no? Incremento de los costos económicos, incremento de la mortalidad, declinación de la función pulmonar, caída del BEF, impacto negativo en la calidad de vida, ¿no?
Entonces, la pieza clave acá, en las observaciones, sí se utiliza corticoide inhalado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación del EPOC. Esto ya lo hemos visto. Gol 1, Gol 2, Gol 3 y debemos dar. Ahí están las recomendaciones. Y de repente, para diferenciar EPOC y asma, desde el punto de vista fisiopatológico, EPOC va a cursar, no hay mucha hiperactividad bronquial, predominio neutrófilos, no hay respuesta a los corticoides, sobre todo en Gol 1, Gol 2, no. Gol 3, Gol 4, sí, ¿no? O fenotipos eosinofílicos, ahí va, sí, pues ahí podría tener su papel los corticoides, si no, no. El asma sí, son netamente eosinofílicos, sobre todo el asma alérgico, con bastante hiperactividad bronquial, y si usted le da corticoides responden fácilmente. Y hay un fenotipo mixto, ¿no? Menos del 10% que es asma EPOC, bronquitis sibilante, le llaman. Entonces, seguimos con la diferenciación de asma y EPOC. Entonces, asma, hay una sensibilización a un alérgeno tal. Acá lo que predomina son los linfocitos TCD4, eosinófilos, macrófagos y mastocitos. Gran reversibilidad, responde muy bien a los bronquiolatories y a los corticoides, ¿no? EPOC, hay un agente nocivo, una micropartícula orgánica e inorgánica que puede producir inflamación. Predominan los linfocitos TCD8, macrófagos y neutrófilos. Se le hace una espirometría de poca reversibilidad, no hay respuesta al uso de broncodilatador. Ambos pueden tener limitación al flujo, pero obviamente los corticoides beta agonistas en el asma rápidamente lo observen, en el EPOC no. También acá algunas características, asma y EPOC. El inicio del asma, cualquier edad en realidad, los asmas alérgicos, generalmente en los primeros años de la vida, papá, mamá asmático, el niño también cursa con su rinitis, con su atopía, ¿no? Su dermatitis alérgica, X cosas. En EPOC, después de los 40 años, si bien es cierto, la guía española habla de mayor de 35, pero generalmente mayor de 40 años, asma, tabaquismo podría empeorarla, pero no está como factor de riesgo, es indiferente. En la EPOC sí, tabaquismo y biomasa en nuestro medio. Enfermedades asociadas a rinitis, conjuntivitis, dermatitis, propelasma, en EPOC no hay. Antecedentes familiares frecuentes en asma, en EPOC no. Reversibilidad de la obstrucción al usar broncodilatador, significativa en el asma, en el EPOC no. Respuesta a glucocorticoides es muy buena en el asma y en la EPOC variable, ¿no? Van a mejorar aquellos que están en exacerbación o aquellos que están en GOL 3, 4 o fenotipos DC, ¿no? O de alto riesgo eosinofílicos que habla la guía española. Bueno, eso es todo en cuanto a asma, chicos. Perdón, en cuanto a EPOC, hemos hecho un poco de diferenciarlo también entre asma y EPOC. Si tuvieran alguna pregunta, Doctor, buenos días. sí, buenos días. Doctor, y respecto a los pacientes que sean, o sea, fumadores pasivos, en ese aspecto, ¿también se puede presentar lo que es EPOC o es de mayor incidencia aquellas personas que son activos? Eh, sí, mira, eso es muy importante. Yo he visto pacientes, unos chinitos que viven acá en Huancayo, por ejemplo, y estos chinitos, pues, en sus horas libres jugaban ajedrez y X cosas, eh, en sus cachitos y sus alcohol y fumadores terribles, ¿no? Entonces, cada uno tenía sus esposas y hacían su rotación, estos chinitos. Un tiempo iba a la casa de tal, entonces su cafecito, su cigarro, y era igual. Entonces, las esposas también llegaban con muy poco, ¿no? Entonces, se cree que de todas maneras hay condiciones genéticas, pero sí, la exposición como fumador pasivo tiene tanta relevancia y tanto impacto y que puede presentar síntomas similares, ¿no? Entonces, este chinito viene porque uno de los chinitos empezó a hacer pues, su EPOC, se discapacitó, su oxígeno terriblemente. Y entonces, todos los chinos que tenían ese tipo de hábito venían a mi consultorio. Porque el otro se había mejorado y el otro también se mejoraba. Entonces, los chinitos, pues, poco a poco también han ido cambiando su estilo de vida. Y sus esposas también llegaban con un cuadro parecido. Casi el 70% de las esposas de los chinos que traté y en la literatura también habla del fumador pasivo.
puede hacer EPOC también. De alguna manera tiene relativa protección, no muy bien los filtros de los cigarros, pero el fumador pasivo se pasa entero, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta también eso como factor de riesgo para evaluar EPOC en pacientes como fumador pasivo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Acerca de la utilidad de la pletismografía, doctor, y si se usa. Bueno, en exámenes funcionales, como ves, las guías no hablan de espirometría, pero la pletismografía te puede ayudar también en el diagnóstico, ¿no? ¿En qué caso se utiliza pletismografía? A veces hay dudas en los diagnósticos de asma o si es EPOC. Entonces, la pletismografía te va a dar volumen pulmonar total, ¿ya? En cambio, la espirometría solo da capacidad vital forzada. La pletismografía pues se hace en un circuito cerrado, ¿no? Por eso te da volumen pulmonar total. Y también te da capacidad de reserva, ¿no? Residual. Todo eso puede darte la pletismografía. En realidad, en el manejo de asma y diagnóstico no es imprescindible, no es de mucha utilidad, pero en casos dudosos podrías tú comparar, pues, con asma y poca y ver volúmenes, ¿no? Ahora, ¿en qué más te podría ayudar ver volúmenes cuando es un paciente enfisematoso? Pero no, las guías no hablan para tomar decisiones terapéuticas en función de pletismografía, ¿no? O sea, la pletismografía evalúa mejor volúmenes y capacidades, sí, porque es un circuito cerrado. Pero basta la espirometría para hacer diagnóstico y seguimiento de los pacientes con EPOC. Ninguna guía te menciona de que la pletismografía tal, cambia la conducta, no tiene mayor utilidad ahí. Como cuestión de laboratorio, para ver evaluación funcional, sí, pero para manejo de EPOC, no cambia. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tengo una duda más. Respecto, nos mencionaba que los pacientes con, por ejemplo, que tengan el hábito, ¿no? De la coca y de la gipta y cocinar con leña, creo que estaría más relacionado a la población de Huancavelica, también en las zonas rurales de aquí, ¿no? En esos pacientes, doctor, ¿qué medidas preventivas, si tienen ese tipo de costumbres, se podría optar? A ver, un momento. Bueno, disculpen, sí, ese estudio que les he mencionado es un estudio que hace, pues, por los años en el gobierno de Alan, de hace muchos años. Su esposa tenía una ONG y eso financiaba intervenciones. Mm, y la intervención no solo ha sido a Huancavelica, ha incluido Huancayo, Cerro de Pasco, Huánuco, Huancavelica, ¿no? Uno también. Eh, y han elegido distritos donde hay, acá en Huancayo, por ejemplo, hasta donde es Zapayanga, y entre otros distritos más en el estudio. Entonces, sí, pues, como les había mencionado al inicio, lo que hicieron a través de la ONG es regalar cocinas a gas, su baloncito, su cocina, pero
lamentablemente no ha tenido mucho impacto porque se dieron cuenta que hay una cuestión sociocultural también, ¿no? La gente fácilmente no puede cambiar de gas a leña. Ellos tienen leña de pronto hecho ya para todo el año o de repente los costos que implica el gas. Sabemos que tenemos el gas más caro del mundo. Entonces, más asociadas las cuestiones socioculturales no la cambian. Entonces fracasaron ahí porque ellos en su seguimiento de 3 meses al año ya nadie casi cocinaba con gas. Algunos no habían vendido su cocina, entonces no ha tenido impacto. Entonces lo que han hecho es elaborar a través de Cáritas. Yo me acuerdo que acá en Huancayo formaron personas que con las famosas cocinas mejoradas. Remodelaban su cocina, le pusieron ventilación de manera que el aire vaya hacia la chimenea. Con sus ventanas, sus puertas, todo lo han ideado, han remodelado. Eso fue la intervención del humo de leña. Y obviamente capacitaron concientizaron a la familia de charlas mencionando que tenían que dejar la coca, tenían que dejar la lipta y que han seguido con espirometría este grupo que duró más o menos 2 años, 3 años de intervención y habían visto que eso ha tenido más impacto que regalar cocinas a gas. Y esa fue la intervención en esos pacientes que consumían EPOC por biomasa, ¿no? No sé si algo más quería saber al respecto. Sí, doctor. Y, por ejemplo, si se le diagnostica de forma temprana, entonces sería más de forma de controlar ello o algún medicamento se le podría dar si es en inicios. Claro, habíamos dicho que, por ejemplo, el asma, si bien es cierto, por más grave que está no controlar un asma, tiende a revertir, aunque también hay remodelaciones en el asma. Pero la EPOC, en realidad, cuanto más grave es, vas haciendo una enfermedad más irreversible que puede discapacitarte más que el asma. La EPOC te discapacita. Entonces, cuando usted tardíamente empieza el tratamiento, ya puede haber inclusive hasta cor pulmonar, ¿no? Falla cardíaca derecha y todo eso. Entonces, cosa que con asma no se llega nunca a eso. Nunca he visto un asma que haga cor pulmonar. Pero los EPOC sí hacen cor pulmonar, falla cardíaca derecha. Entonces, a ellos las guías están bien claras, ¿no? Usted tiene que catalogar en fenotipos. Y el Gold habla de la A, B, C, D, entonces lamentablemente los lamas no existen en nuestro medio o en los centros de salud, donde puedes diagnosticar EPOC. A lo más vas a tener tu salbutamol y bromuro. Pero la guía Gold también te dice al inicio puedes iniciar ya salbutamol, bromuro juntos, su última recomendación. Cambio de un lama. O sea, ¿cuáles son tu enfoque entonces para EPOC? Usted diagnostica EPOC, tienes que ver no solo tratamiento farmacológico, ¿ya? Sino también tienes que ver su entorno. ¿Qué cosa le desencadena a él? Si es humo de leña, harás tu consejería en el humo de leña. Si es un paciente que de pronto es carpintero o soldador, no usa protección, entonces tienes que decirle, señor, usted se va a enfermar si no usa su protección respiratoria en su trabajo. Pues se asocia la época a varios situaciones ocupacionales también, ¿no? Entonces, el EPOC también muchas veces está considerado como enfermedad ocupacional, aquellos que están expuestos a micropartículas y se enferman. Entonces tienes que intervenir de ese lado. La dieta es importante, los pacientes con EPOC, cuanto más graves, severos son, tienen que consumir dieta baja en carbohidratos y proteína de alto valor biológico, que tiene, por ejemplo, leche, huevo, carne, son alimentos que tienen proteína de alto valor biológico. La carne blanca, cuy, conejo, pollo, ¿no? También pues actualmente existen fórmulas para estadios avanzados, por ejemplo, como Pulmocare, que es un proteína de alto valor biológico bajo en carbohidratos. ¿Ya? Entonces, o entre otros, ¿no? Y OFS, Ensure. Entonces, eso usted tiene que dar manejo de entorno, sus factores de riesgo, manejarlos, minimizar hasta donde se pueda.
tampoco le va a decir, señor, usted ya no trabaja, porque es un trabajo, ¿no? Hay gente que se dedican a hacer carbón, por ejemplo. O en nuestro medio bastante industria de ladrillo con hornos de leña. Señor, ese es su trabajo, es lo que sabe hacer. Entonces, usted no le va a decir, señor, ya no trabaja, cambie de trabajo. Al día siguiente no sabe qué hacer. Podría ser, ¿no? Algunos cambian bruscamente si tienen soporte, algunos no. Entonces, pero sí tienes que educarlo ahí. ¿Cuál es su factor de riesgo? ¿Cómo debe protegerse? Para la protección para ese tipo de sustancias, no es pues el N95 que nosotros usamos en los hospitales. Ese es para biológicos, pero para otro tipo de partículas existen otro tipo de mascarillas. Entonces, eso usted tiene que educar al paciente, ¿no? En su factor de riesgo, su dieta y su tratamiento de medicamentos, tal como mencionan las guías. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más? O si todavía tiene duda la que preguntó. Todo claro, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctor, buenos días. Sí. Habló sobre la importancia de la vacunación en los pacientes con EPOC. ¿Cuáles son las principales vacunas que tienen que tener estos pacientes? Bien. Influenza debes tener, cada año se vacuna influenza, ¿no? Cuando yo era residente de ya casi tercer año, empezó pues acá la otra epidemia, casi pandemia de la influenza H1N1 que fue más severo que felizmente no fue tan, no era tan transmisible como COVID, ¿no? Como SARS-CoV-2. Esta influencia H1N1, pero era más devastadora, era más grave, la mayoría no salía. Gracias a Dios, como le digo, no se transmitía demasiado. Entonces, y de ahí también pues en 2, 3, 4 años recién desapareció o se logró controlar con vacunas en cada año. Entonces, ahora, por ejemplo, aparte de esa, debe tener su vacuna, como dice ahí la guía española, su vacuna para COVID-19. Ya ha demostrado, más allá de los detractores, de la gente que critica, los que trabajamos en primera línea, vemos que la vacuna ha protegido tremendamente. Digan lo que digan, mucha gente dice que no, que me va a poner un chip, que me va. El hecho es que ha disminuido la mortalidad vacunando para SARS-CoV-2 con las diferentes vacunas que existen, Moderna, Pfizer, Johnson Johnson, Sinopharm, todas han protegido y protegen. Y ahora pues la tercera dosis, cuarta dosis, la cuarta dosis le han agarrado pánico porque de alguna manera se puso en sobredosis, bueno, algo que el Ministerio de Salud no quiere asumirlo. Sí, es una negligencia ahí grande, que pues, finalmente, según los expertos, no afecta en nada, solamente da hiperrespuesta, aumentan los factores, pero bueno, las reacciones adversas aumentan, ¿no? Pero de ninguna manera produce daños, es lo que dicen los expertos. Por eso que de todas maneras pero pronto no trae tanta trascendencia, si no ya no hubieran bajado a nuestro colega y amigo de la región, ministro, ¿no? Ya lo hubieran censurado. Pero sí hubo un error ahí, ¿no? Sí hubo un error. Entonces mucha gente le agarra pánico, entonces hay que recomendar que en realidad la sobredosis tampoco hacía daño relevante, solamente los efectos adversos se incrementan. Eso ya dijeron muchos expertos, ¿no? Y otro es que otra vacuna para neumococo tienes que vacunar sí o sí. Para neumococo hay dos vacunas en el medio. Neumo 23 y Prevenar 13. Neumo 23 por cuestión comercial se protege de 23 cepas de neumococo, pero los estudios demuestran que solamente hay 7 a 10 cepas que son más fatales. Entonces, por cuestión comercial, ese laboratorio le llamó Neumo 23. Y finalmente hay que vacunar cada 5 años. En cambio, Prevenar 13, que antes era Prevenar 7, y por no quedarse, aumentó sus cepas a 13, pero es Prevenar 13. Es la mejor vacuna que se recomienda porque actúa, dicen, sobre las madres y los anticuerpos están constante, que no necesitas dosis de refuerzo, es única, ¿no? Actualmente todos los niños ya tienen en su calendario de vacunación eso, ¿no? Pero si hay algún adulto mayor que no tiene, debería vacunarse.
Lo que recomiendan es prionar 13 y si deseas a 2, 3, 4 meses te podrías poner un Neumo 23 para aumentar tus cepas, pero que estadísticamente no es significativo porque las principales cepas devastadoras de neumococo son entre 7 a 10 cepas nada más, primeras cepas. Eso y después puedes vacunarte, la que ahí también dice la triple que se llama acá, ¿no? Para difteria, ¿no? Para pertusis. También recomienda eso en la guía española. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, no habiendo preguntas y siendo ya casi las 8, gracias por la atención y la paciencia. Y a ver, con su delegada coordinaremos algunos temas que faltan para poder cumplir pues con lo que hemos asumido. En realidad apoyarlos a ustedes porque creo que en la facultad no hay ningún colega neumólogo. Para en adelante pues se tramite eso, ¿no? Si tenga un colega pues de planta ahí, porque de todas maneras, si bien es cierto, todo está escrito, pero el enfoque lo va a dar el especialista que se dedica a esa área, ¿no? Todo está escrito, o sea, nada nuevo, nada, pero lo único que sí puede aportar uno que es especialista en el área es su experiencia, ¿no? Y la experiencia a veces te ayuda mucho. ¿Ya? Entonces, chicos, gracias por su atención y nos estamos viendo en otra oportunidad. Coordinamos con su delegada, ¿ya? Buenos días, buen domingo. Cuídense. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Buen día, hasta luego.